Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bien, en esta tarde vamos a ver que el mal será destruido por Dios. Aquí en este pasaje vamos a ver un pequeño adelanto de lo que va a ser el final de todo el sistema del mal que Satanás ha llevado adelante desde el momento que ocurrió la caída del hombre. Esta es la razón de por qué el libro de Apocalipsis es tan importante, porque nos presenta la revelación de Jesús, del Hijo de Dios, y cómo Dios va finalmente a llevar todo hacia el triunfo del Cordero, de su Hijo. El mal tiene sus días contados. El sistema maligno que Satanás ha llevado adelante finalmente será destruido. Por eso que es tan importante este libro. Nos presenta el triunfo final del Cordero, pero también la destrucción de Satanás y de su sistema. Dice aquí el versículo 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí dice el versículo 6, vi volar a otro ángel. Si ustedes recordarán, capítulo 11, versículo 15, se nos mencionó el último ángel mencionado hasta acá, que fue el que tocó la séptima trompeta. Así que por eso que ahora dice otro ángel diferente, aquí en el capítulo 14, que traía el Evangelio eterno. Podemos decir que si ese Evangelio es buena noticia, no es solamente juicio. Es decir, nuevamente, a pesar de todos los juicios y del tiempo de prueba tremendo que viene sobre el mundo en este tiempo que va a ser la gran tribulación, nuevamente hay un tiempo de misericordia en medio de todo el juicio. Hay oportunidad de salvación. Y dice también que es eterno, es decir, el mismo Evangelio de Dios a partir de allá de Génesis 3:15 no ha cambiado. El mensaje de salvación es válido para todas las eras, para todos los tiempos. Y dice que viene a predicarlo. Esto es algo muy curioso porque Dios no predica en el tiempo actual de la iglesia por ángeles. El único medio es su iglesia, nosotros. Durante este tiempo de la iglesia, Dios no va a usar ángeles, solamente nos va a usar a nosotros. Pero si usted lo nota en otras dispensaciones o en otras eras de los tiempos bíblicos, Dios sí ha usado a los ángeles para traer mensajes, como por ejemplo aquí, el Evangelio eterno predicado por un ángel. Es algo extraño, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo también nació, o incluso cuando fue anunciado su nacimiento, también ángeles realizaron ciertas funciones evangelísticas, dieron a conocer un mensaje salvífico. Eso es lo que vemos aquí. Es decir, aunque los dos testigos murieron, recuerdan que ellos predicaron el Evangelio durante la gran tribulación y murieron por el testimonio. Los 144.000 también murieron, lo vimos en los versículos 1 al 5. Murieron por predicar de Cristo. No queda nadie más que predique. Y aunque no hay nadie, ¿qué hace Dios en su misericordia? Envía un ángel para que siga predicando. Como usted puede ver,
a pesar de los tiempos de prueba tan duros que, como el Señor Jesús dijo en Mateo 24, será tiempo de prueba como nunca antes hubo en la historia, ni habrá tiempo de tribulación, a pesar de eso, Dios sigue mostrando su gracia y su misericordia para que alguien más escuche, crea y se arrepienta. ¿Cuál es el mensaje de este ángel? Versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es la primera parte de este mensaje? Lo que dice el ángel en primer lugar es teman a Dios, teman a Dios. Recordemos, hermanos, que en el tiempo de la gran tribulación, que la iglesia no va a pasar, la iglesia va a ser arrebatada antes, la iglesia ya está en el cielo en Apocalipsis capítulo 4, aquí en la tierra solamente van a quedar todas aquellas personas que no aceptaron el mensaje de Cristo. Y el ángel dice, teman a Dios, en vez del anticristo y su religión falsa que él impondrá. Recordemos que esta bestia que sube del mar, el anticristo, va a tener control mundial del gobierno. Va a haber un único gobierno mundial que va a dominar todo el mundo. Todo va a estar centralizado. La moneda, la economía, las ventas, todo va a estar centralizado bajo este único líder mundial único. Y por otro lado, habrá también un sistema religioso único, centralizado. El único que será adorado durante la gran tribulación ya no va a ser más Cristo. Ninguna religión, todas serán canceladas. Surgirá una única religión falsa, la cual tendrá como Dios único la bestia, el anticristo. Él será adorado. Y el falso profeta, que es esta bestia que vimos subir de la tierra, va a ser el líder mundial religioso. Así que va a estar el anticristo gobernando el mundo, podríamos decir políticamente, y por el otro lado, religiosamente, el falso profeta va a dirigir la adoración del mundo hacia el anticristo. Pero ¿qué dice el ángel? Teman a Dios. Teman a Dios. Aquí, como vamos a ver en este evangelio eterno que se está predicando acá por este ángel, todas las oraciones imprecatorias que vimos antes, donde los santos que fueron muertos durante la tribulación piden justicia a Dios, veremos aquí van a ser respondidas. Porque va a venir el castigo sobre el mundo por la muerte de los santos en primer lugar, por la incredulidad de las personas, que a pesar de todas las oportunidades van a seguir pecando, y sobre todo por haber rechazado a Cristo. ¿Qué más pide este ángel al mundo? Teman a Dios y también dice, denle gloria. ¿Saben qué? En Filipenses capítulo 2 dice que un día todos, absolutamente todas las personas, todos los seres en la tierra, debajo de la tierra, van a tener que doblar rodilla y reconocer que Jesús es el Señor. Incluso el mismo Satanás va a tener que doblar su rodilla y reconocer que Jesús es el Señor. En ese día va a ser tarde, porque va a ser el día del juicio final. Pero aquí, el ángel, predicando el Evangelio eterno, le dice una vez más al mundo, no sabemos cómo va a ser comunicado este mensaje, pero va a llegar a las personas en la gran tribulación, les va a decir, teman a Dios y denle gloria. ¿Por qué? Porque su juicio ha llegado. Es el último llamado, es la última oportunidad de arrepentimiento. Le está diciendo al mundo, vengan, porque el momento de la ira de Dios ha llegado. Esta es la última llamada. Toda la ira de Dios acumulada por tanto tiempo va a caer súbitamente. Ya no va a haber más misericordia ni gracia. Se terminó ese tiempo. La ira de Dios ha llegado. Y dice, adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿En qué descansa este reconocimiento? En que el verdadero objeto de adoración debe ser el Creador. Jamás una criatura creada como la bestia, y mucho menos una criatura que se rebeló al Creador. Porque eso es Satanás. Él fue una criatura de Dios. Lucero, el ángel que estaba encargado de la adoración en el cielo. Pero tanto los profetas Isaías como Ezequiel nos muestran cómo esta criatura cayó en pecado. ¿Por qué? Porque él quiso ser semejante a Dios. Era tanta su hermosura y él quiso ser Dios, quiso sentarse en el trono de Dios.
pero fue expulsado del cielo. Y la Escritura nos enseña que en esta rebelión se llevó una tercera parte de los ángeles de Dios, que hoy día son los demonios. El hombre no está llamado a adorar a una criatura, o a adorarse a sí mismo, o a adorar a un falso Dios hecho con sus propias manos. Eso es idolatría. Adora al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Él es el verdadero que merece la verdadera adoración. Versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Otro ángel, vemos aquí diferente al primero, viene y anuncia que un sistema mundial ha caído. Le llama aquí Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Vamos al capítulo 17, por favor, de Apocalipsis. Capítulo 17, versículo 5. ¿Quién es esta Babilonia? Dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es esta Babilonia que se menciona por primera vez aquí en Apocalipsis? Más adelante vamos a tener tiempo, creo yo, de profundizar más sobre este misterio, como Juan le llama. Se presenta simbólicamente como una mujer y que representa a su vez un sistema religioso falso de abominaciones que han estado aquí en la tierra desde que el pecado entró en el mundo. Mire conmigo ahí mismo en el capítulo 17, pero ahora el versículo 18. 17, 18. Apocalipsis 17, 18. Dice: y la mujer que has visto, la Babilonia, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, la Babilonia, esta mujer que se presenta como una mujer ramera, no es el poder político de aquel tiempo, sino que es otro poder que va a estar sobre el mundo a la par de la bestia. Veamos ahora capítulo 18 de Apocalipsis, versículos 2 y 3. Capítulo 18, versículos 2 y 3. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí tenemos entonces que esta mujer representada acá es el sistema religioso falso que está desde allá, desde Génesis capítulo 3. Se nos dice que es la fuente de toda abominación que ha estado aquí en la tierra desde que el pecado entró en el mundo. Es muy importante el término allí, abominación, que se menciona aquí, porque abominación en el lenguaje bíblico significa el nivel de pecado más alto que puede haber delante de Dios. Eso es una abominación. Combina el pecado de idolatría, es decir, de adorar a un Dios falso en vez de adorar al verdadero Dios, combinado con la fornicación, es decir, con todos los pecados morales posibles. Eso es abominación. Por lo tanto, aquí se nos presenta que este sistema religioso falso que va a imperar y que ha imperado desde tiempos antiguos hasta, por supuesto, los tiempos de la gran tribulación, va a ser destruido. Tiene sus momentos contados. Va a ser finalmente destruido. La primera vez que se nos menciona Babilonia es en Génesis capítulo 10. Un hombre rebelde a Dios llamado Nimrod fundó la ciudad de Babel. Y ya en el capítulo 11 levantaron esta gran ciudad o esta gran torre, ¿cierto?, en la cual ellos querían llegar hasta el cielo y hacerse de un nombre. Por primera vez vemos cómo la humanidad se organizó en torno al hombre para desafiar a Dios. Y de allí que en adelante vemos que el concepto de Babel o de Babilonia ha imperado en el mundo, combinando lo religioso con todo tipo de pecado moral. Si usted estudia todos los paganismos desde la antigüedad, va a ver que todos los dioses paganos, egipcios, Mesopotamia, Medo y Persia, los romanos, los griegos,
El sistema religioso que ellos tenían era tanto la adoración de un dios falso, que muchas veces eran miles de dioses, ¿cierto? Diferentes tipos de dioses y diosas, y todo esto estaba mezclado con todo tipo de pecados morales. Así que no es cosa curiosa que durante la gran tribulación este sistema religioso falso esté mezclado tanto con la religión como con todo tipo de pecados morales. Podríamos llamarle un humanismo organizado. ¿Cuál ha sido hasta aquí el deseo que ha tenido siempre el enemigo de Dios, Satanás? El deseo de él siempre ha sido el ser adorado, el tomar el lugar de Dios y que el hombre no venga a Dios, no venga a Cristo por su salvación, sino que termine adorando indirecta o directamente a Satanás. Es un sistema rebelde donde el hombre quiere hacer su propia voluntad separado de Dios. Dice ahí el versículo también que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es una fornicación que sin duda tiene un elemento moral, físico, literal, pero también es una fornicación espiritual, porque vemos aquí que el hombre rechaza al verdadero Dios y prefiere adorar a un Dios falso y a un Mesías falso. Y todo este sistema de abominaciones, de cometer además todo tipo de pecados y formas de rebelarse en contra de Dios, es un sistema ideado por el maligno para arrastrar detrás de sí al mundo. Fíjese usted hoy día, todos los elementos del mundo están como diseñados para que el hombre se adore a sí mismo o practique todo tipo de pecados y se aleje más de Dios. Fíjese cómo está orientado hoy el Internet. Todo lo que es la pornografía por Internet es uno de los imperios que más producen dinero en el mundo y se consume diariamente y produce millones. La televisión, la industria del cine y de la música, los medios impresos, el imperio de la droga, el mercado de la prostitución de todo tipo, las guerras y en general el mercado. ¿Qué mente maestra está detrás de este sistema? El apóstol Juan lo dice en 1 de Juan capítulo 5. El mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Y todas estas son simplemente entradas por las cuales los seres humanos se conectan en diferentes niveles a este sistema simplemente de pecado y de blasfemia en contra de Dios, el sistema del mundo. Y durante la gran tribulación, este sistema Babilonia va a tener muchos sistemas de conexión. Va a ser el sistema de adoración pagano mundial, que además está conectado a su vez con todo tipo de pecados morales. ¿A qué vino el Señor Jesús? A deshacer las obras del maligno. A eso vino el Señor Jesucristo. Este sistema de maldad finalmente va a ser destruido. Le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo. Fíjese usted cómo todos los medios de comunicación que uno dice, ¿por qué no se usan para el bien? Para promover lo bueno, para promover el cristianismo, para promover la Biblia. No, todo es malo, fíjese usted. Usted prende los canales de televisión y todo está orientado hacia el mal, hacia desfigurar la mente de los niños desde pequeños, hacia destruir la moralidad de los jóvenes y de los adolescentes, a destruir las familias. ¿Por qué? Porque la mente que está detrás de todo este sistema es Satanás, no es Dios. Versículo 9 de Apocalipsis 14. El tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Un tercer ángel, aquí hay otro ángel, que son como los escoltas del Cordero, ¿no? Que están anunciando el mensaje del Evangelio. Recordemos que la bestia logró matar a los 2 testigos, logró también matar a los 144.000 sellados, que fueron los misioneros que van a estar predicando el Evangelio durante la gran tribulación. Pero ahora son ángeles, en especial el primero, que anuncia el Evangelio eterno, una última llamada al hombre para que se arrepiente y venga a Cristo. Este tercer ángel anuncia que si alguno adora a la bestia, el falso Mesías, el falso Dios que se va a levantar durante la gran tribulación,
Y este falso profeta, que va a ser el líder de esta religión mundial, que va a dirigir la adoración hacia el anticristo, les está diciendo, si alguno se va con ellos y rechaza el evangelio eterno, rechazan nuevamente a Cristo, hay una advertencia, hay una tremenda advertencia. Dice que va a beber el vino de la ira de Dios. Beber el vino de la ira de Dios. Es muy interesante que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, recuerdan, después de 400 años de esclavitud, Moisés se demoró un poco en el monte Sinaí, recuerdan, y el pueblo se empezó a desesperar. Y uno de los líderes allí, incluso Aarón, permitiendo que esto pasara, se hicieron un becerro de oro. Después de ver todos los milagros de Dios, después de ver cómo Dios abrió el mar rojo, después de ver todas las 10 plagas y de cómo Dios los protegió, se hicieron un becerro de oro para adorarlo, para que los librara, porque estaban preocupados de que Moisés no volvía. Y ellos pensaban que Moisés había muerto en ese monte terrible, ¿no? Cuando Moisés vuelve, ¿qué hace? Desmenuzan este becerro de oro. ¿Y qué hizo? Hizo que se lo tomaran. Lo desmenuzaron, lo hicieron polvo y les obligó que se lo bebieran. Usted lo puede leer allí en el libro de Éxodo. Muy parecido a eso que pasó, luego vino un terremoto, se abrió la tierra y muchos de los que habían adorado a este Dios falso fueron tragados vivos. Esto no es nuevo, ha pasado antes. Y ahora dice que, a pesar de todas las oportunidades que Dios le dio a todas las personas durante la gran tribulación, si finalmente prefieren recibir esta marca y adorar a la bestia, van a recibir la ira de Dios. ¿Sabe qué? Durante toda la Biblia, el vino siempre es un sinónimo de alegría. Cuando las familias se reunían para comer juntos, el vino siempre era sinónimo de gozo, de alegría, ¿no es así? Y esta vez es todo lo contrario, porque es el vino de la ira de Dios. Dice que es un vino puro. Usualmente el vino no se bebía puro porque era muy alcoholizado. Entonces, ¿qué hacían? Lo rebajaban con agua, le echaban especias aromáticas, le echaban algún endulzante, de modo que eran como las bebidas que ellos tenían en ese tiempo. Hoy día nosotros tenemos todo tipo de bebidas, ¿cierto? De jugos y todo tipo de cosas. En ese tiempo lo único que ellos tenían era la posibilidad de hacer vino de frutas, con la uva principalmente, y con las granadas también se hacía vino. Era básicamente un jugo de fruta, ¿no? Sinónimo de alegría. Pero este es un vino puro, es un vino fuerte, esa es la idea. Es un vino no suave, es el vino de la ira de Dios. No está mezclado ni aromatizado, es la ira de Dios que va a caer sobre ellos. Y dice que van a ser atormentados con fuego y azufre. Esto es un adelanto de lo que va a ser el infierno. ¿Sabía usted que el Señor Jesús habló más veces del infierno que del cielo? Si usted toma una concordancia y lee los 4 evangelios, va a ver que el Señor explicó en detalle, en 10 ocasiones, sobre el infierno. Es decir, el Señor, que vino para salvar, habló más del infierno que del cielo. Y no podía ser de otra manera, porque el Salvador es quien tiene más derecho y más fuerza para hablarnos de este terrible lugar. Este lugar de tormento eterno, que es un lugar que arde con fuego y azufre, es un lugar de castigo eterno. No hay tal cosa como la destrucción del alma, como algunos hablan, o que el infierno va a durar un tiempo y después luego Dios lo va a destruir. No. Se nos dice que este es un lugar que va a estar humeando y encendido por los siglos de los siglos. El término esa expresión, por los siglos de los siglos, se usa para hablar de la eternidad de Dios. Por lo tanto, podemos discutir con la Biblia, pelear con la Biblia, pero usted va a notar que cuando se habla del infierno, se nos habla que es un lugar eterno. No tiene fin. Serán atormentados con fuego y azufre. Así que el llamado es muy simple allí. Usted puede sufrir durante un tiempo aquí en el mundo,
pero creer en Cristo. Y vamos a despertar un día en la gloria con Él, que es mucho mejor. Pero algunos en ese tiempo y también hoy prefieren darle la espalda a Cristo, seguir en el mundo, seguir en el pecado, no arrepentirse de su maldad y entregarse a Cristo, morir y pasar una eternidad en el tormento eterno. Por simple lógica, ¿no es mucho mejor venir a Cristo? ¿No es mucho mejor arrepentirnos de nuestros pecados y venir a aquel hombre de Dios que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida? Por eso es tan ilógico, no hay una explicación psicológica para explicar el no arrepentimiento de los seres humanos. Es una razón diabólica, no vemos otra razón. Porque ¿cómo es posible que el Dios santo, bueno y amoroso te ofrezca su amor puro y lo rechaces? Dice que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es muy probable que es más exacto por el original que diga a la vista de los santos ángeles y del Cordero. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dice en Marcos 8:12, ¿sabe cómo llama el Señor Jesús al infierno? Las tinieblas de afuera. Algunos creen que el infierno va a ser un lugar donde se va a poder seguir pecando, donde va a ser un lugar de fiestas y donde Satanás va a ser el rey de ese lugar y todos van a seguir disfrutando y va a haber música y va a ser un lugar de recreo eterno. Algunos piensan eso y por eso muchos dicen yo prefiero ir al infierno. No es así. El infierno va a ser un lugar donde el que esté ahí va a estar en la oscuridad absoluta. No va a haber luz, va a ser un lugar oscuro, de solo sufrimiento. El Señor Jesús dijo en Mateo 25:41, es el lugar de fuego eterno. Fuego eterno. No es un lugar con luz, es un lugar oscuro. Solo se escuchan gritos de lamento. Usted no va a poder conversar con nadie allá. Va a ser un lugar solamente de oscuridad, de lamento y de sufrimiento. Por lo tanto, la gente que esté ahí no va a estar viendo al Cordero y a los santos ángeles de Dios. No. Van a estar a la vista de los santos ángeles y del Cordero. Dios sí los va a poder ver. Los ángeles de Dios van a poder verles. Pero nadie que esté en el infierno podrá verles. Si a lo mejor viene a su mente la historia del rico y Lázaro, recuerde que el rico no estaba en el infierno, no estaba en el lago de fuego, estaba en el Hades. El Hades es el lugar previo al lago de fuego. Si usted me acompaña a Apocalipsis capítulo 20, va a ver que son dos lugares diferentes. El Hades es el lugar donde las almas que no creen en Cristo y mueren en este mundo, allá van, al Hades. Pero el lago de fuego es el lugar donde el Hades va a ser vaciado. Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nota que el Hades es un lugar y el lago de fuego es otro lugar distinto. En el Hades, el rico efectivamente vio al padre Abraham allá en el seno de Abraham y vio a Lázaro también. Pero en el lago de fuego nadie va a poder ver a nadie. No es un lugar de recreo y un lugar de fiesta como algunos creen. Es el lugar de ausencia de Dios y donde el individuo va a estar solo por la eternidad. Simplemente de solo pensarlo da escalofríos. Eternamente. Si volvemos al capítulo 14, versículo 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Por cuánto tiempo van a estar ahí los que van al lago de fuego? ¿Por un tiempo? Por los siglos de los siglos. Yo sé que dan ganas de decir, no, no es así, busquémosle una solución a esto. El Señor va a destruir las almas en un momento para que no sufran eternamente.
va a clausurar el infierno y solamente va a quedar allí Satanás y sus ángeles. Yo quisiera encontrar una solución así, pero por más que buscamos, el texto bíblico no nos da lugar a dudas. Es un lugar eterno. El tormento no tiene fin. Sube por los siglos de los siglos. Y hermanos amados, el infierno es una doctrina bíblica que debemos enseñarla aunque sea incómodo. En la época actual estuve viendo algunas estadísticas y estuve viendo que muchos predicadores y pastores en el día de hoy dejan de predicar en el infierno. Se lo saltan por ser un tema incómodo. Es impopular, sienten que van a perder personas en sus iglesias, que se van a ir a otras iglesias donde no les hablan del infierno, sino que les hablan de cosas más bonitas. Pero no podemos hacer eso. Se fija que vamos leyendo versículo por versículo la Biblia y llegamos al tema y no lo podemos evadir. El infierno, lamentablemente, como el cielo, es la verdad, es un lugar real. Es incómodo, pero debemos decirlo. Cuando hablamos del evangelio a otro, no lo editemos, no lo cortemos, mencionémoslo. Hay un infierno de fuego y azufre que te espera si no conoces a Cristo. Yo sé que es duro y es terrible decirlo, pero es la verdad. La expresión allí, por los siglos de los siglos, se usa para expresar la eternidad de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y este tormento no se detiene jamás. El pastor Wiersbe comenta aquí, dice: disgustan a algunas personas que preguntan, ¿cómo puede realmente permitir un Dios de amor que sus criaturas sufran tormento eterno? Pero hemos de tener en cuenta que el amor de Dios no es un amor santo, no el basado en sentimentalidad, y por consiguiente tiene que actuar justamente con el pecado. También hemos de tener en cuenta que Dios ha advertido repetidamente a los pecadores y les ha dado oportunidad de arrepentirse. Si los hombres persisten en sus pecados, incluso después de que Dios envía juicios y advertencias, a nadie más que a sí mismos tiene que echar la culpa. Fin de la cita. Versículo 12 de capítulo 14 de Apocalipsis dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué interesante que lo conecte al final este párrafo con la paciencia de los santos. Estos son los que van a creer durante la gran tribulación. A pesar del juicio tremendo y los tiempos horribles que va a ser estos 7 años de gran tribulación después del arrebatamiento de la iglesia, van a haber personas que van a creer y prefieren morir que ser infieles a Cristo. ¿Por qué? Porque se convirtieron a Cristo, son nuevas criaturas, y por eso que tienen paciencia, dice ahí. Guardan los mandamientos y la fe de Cristo, y son guardados con paciencia a pesar de la gran tribulación, de la persecución, de la pobreza, de las peores pruebas, incluido el odio que va a haber durante ese tiempo y la muerte por creer en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque tanto hoy día como en las antiguas dispensaciones y en las antiguas eras de los tiempos bíblicos, los verdaderos hijos de Dios siempre perseveran, siempre. Y lo van a hacer incluso en la gran tribulación. No por una fuerza humana nuestra, sino que por un poder divino. Porque los verdaderos hijos de Dios perseveran porque Dios los preserva. No es una fuerza humana, es porque Dios vive dentro de nosotros. Así que no importan las circunstancias mundiales, familiares, económicas, los verdaderos creyentes van a perseverar en su fe y en Cristo, incluso dando sus vidas, aún en el tiempo de la gran tribulación. Dice aquí que guardan sus mandamientos. ¿Cómo es un verdadero creyente? Guarda sus mandamientos. Obedece la palabra de Dios. El verbo allí guardar es un presente, participio presente. ¿Sabe lo que significa eso? En el lenguaje bíblico, acción continua. Siempre creyendo. Creí desde el momento que me convertí a Cristo, creo hoy día y creo mañana. Eso significa el verbo ahí, guardar. Guardo los mandamientos de Dios. No porque yo sea especial, sino porque Cristo me transformó de adentro hacia afuera. Y por eso, por este amor interno, no desaparece, ni con las penas del infierno. Los verdaderos hijos de Dios perseveran en obedecer la palabra. Y también perseveran, dice allí, en la fe de Jesús. Qué hermoso, ¿no?
incluso en la gran tribulación, los verdaderos hijos de Dios, su fe en Cristo no se las quita nadie, ni siquiera la bestia, con la persecución que va a haber sobre los creyentes en ese tiempo. Así que, si lo aplicamos a nuestra vida en el día de hoy, tenemos que preguntarnos, ¿soy un verdadero hijo de Dios? La marca de un verdadero hijo de Dios es que guarda los mandamientos de Dios, vive la palabra de Dios y se mantiene firme en la fe de Cristo. No importa lo que pase, no importa si me ayudan o no, no importa si estoy solo. De alguna manera, por la transformación que Cristo hizo en mi interior, yo persevero y sigo adelante. No importa si no tengo a nadie, el verdadero hijo de Dios sigue adelante. Versículo 13 y final dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Escribe, se lo dice con una cierta urgencia. Desde el cielo una voz le dice a Juan, escribe esto, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. ¿Sabe que la muerte de los hijos de Dios es estimada a sus ojos? Estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Un testimonio aquí genuino de una vida transformada por Dios. Los creyentes de la gran tribulación van a perseverar en Cristo, no por una fuerza humana de ellos, sino porque Dios ha hecho una transformación en sus vidas. Y sus obras son genuinas. Comenta aquí la Cueva, dice, porque sus obras siguen con ellos, no van delante como pidiendo un pago, ni van detrás como acciones desprendidas de los actores, sino que van con ellos, en compañía de ellos, como sirviéndoles de escolta. Fin de la cita. Hemos visto entonces, hermanos amados, en esta tarde, que el mal será destruido por Dios. Finalmente, todo el sistema mundano, todo el sistema religioso falso, un día será destruido. Y los hijos de Dios, aunque estén en medio de ese torbellino de maldad, perseveran en su fe en Cristo. Hoy quizás el mundo no está tan difícil como va a ser ahí en la gran tribulación, pero el desafío es el mismo. Si somos hijos de Dios, perseveramos hasta el fin. Nos mantenemos firmes en la doctrina, en la fe y en el amor que Cristo nos dio un día, porque el mal, un día muy cercano, será finalmente destruido por Dios. Vamos a orar.